Buenos días. Buenos días, Mayor General Gustavo Rincón Rivera, Secretario General de la Conferencia de Ejércitos Americanos, señores oficiales, señores suboficiales, señoras y señores. Antes de comenzar con mi intervención, quisiera tomarme solo un momento porque es la única oportunidad que voy a tener para agradecer de parte de la Pontificia Universidad Javeriana a las personas que desde la Conferencia de los Ejércitos Americanos han hecho posible toda esta organización que ustedes ven, que funciona como un reloj, muy a pesar de los mínimos inconvenientes desafortunados, pero muy pequeños e insignificantes, temas eléctricos, pero son ellos los que han permitido que esta organización funcione como funciona. Y entonces quiero agradecer en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y de manera personal a la coronel Sandra García Colmenares, al coronel Waldo Franco Ruiz, al coronel del Ejército Mexicano Freddy Balanzar, al mayor del Ejército Mexicano Daniel Lara Rodríguez, al mayor Alfonso Andrés Valencia Hernández, al capitán Julio Andrés Morales Sáenz, a la sargento viceprimero Piedad Cristina Olaya Gutiérrez, a la sargento segundo al sargento segundo Néstor Marín Arias, al sargento segundo Edgar Orozco Abella, a la cabo segundo Claudia Marcela Moreno Larrota, cabo segundo Ana María Llano Ruiz, y dentro del personal civil que también ha hecho posible de la parte de la Conferencia de Ejércitos Americanos que esto funcione, a el señor Julián Andrés Medina Cuellar, a quien quiero muy particularmente de parte de la Pontificia Universidad Javeriana saludar, porque tal vez ustedes no lo saben, pero toda esa imaginación y esa particularidad con la que fue elaborado ese detalle, con que fue elaborado cada cosa relacionada con la publicidad de este evento, salió en gran medida y principalmente de la cabeza y el esfuerzo del señor Julián Andrés Medina. También un reconocimiento especial dentro de ese personal civil a César Mutis, a Diana Carolina Velázquez, a Margarita Rosa García, a Helen Jarlín Mejía y muy especialmente, y muchos aquí saben el porqué, muy especialmente a Doris Aquino Rincón. Bueno, ahora con su venia comenzaré con mi intervención en el día de hoy y pongo de presente que esta intervención hago mi condición de profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, razón por la cual me permitiré muy seguramente algunas licencias, digámoslo así, pero que no tienen más objeto que el de querer construir academia en compañía de todos ustedes. De acuerdo con el alcance y desarrollo que nuestra jurisprudencia en Colombia le ha dado al fin constitucional de las fuerzas militares, y de acuerdo también con las actividades por estas desarrolladas a lo largo de toda nuestra historia republicana, la existencia de estas fuerzas militares ha estado encaminada a garantizar, dice nuestra Constitución, el debido cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre los cuales está el de defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, a través del desarrollo de una función constitucional específica que les fue encomendada y que consiste en, lo dice también la Constitución, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional, y desde ya comienzo a subrayar, y del orden constitucional.
Sin embargo, eso que se ve o parece tan claro dentro del marco de una sociedad azotada por un conflicto armado que todos ustedes saben lleva más de 50 años, se ha creado la falsa idea en Colombia, y creo que en diferentes partes del mundo, porque con el general mexicano, general Ramos, nos quedó bastante claro, se ha creado la falsa idea de que la actividad de las fuerzas militares y que de su funcionamiento se encuentra circunscrito a la existencia de ese conflicto. En definitiva, las fuerzas militares solo existen en razón del conflicto o en razón de la existencia de una supuesta violencia. Y por eso también el estudio entonces de la estructura y de las finalidades de las fuerzas militares desde la perspectiva jurídica se ha reducido a un análisis atado directamente a sus actuaciones bélicas, ya sea dentro del marco de un conflicto declarado o aceptado, como sería el caso colombiano, o ya sea simplemente dentro del marco de un conflicto bélico no aceptado, pero existente muy seguramente, y con un poco de osadía lo diría, como sería el caso mexicano. Esta situación, y es lo que, digamos, hace que me interese mucho el tema desde la perspectiva que se los voy a plantear, es una situación sin duda alguna nociva para toda la sociedad y nociva, muy nociva para las fuerzas militares. El que se ligue las fuerzas militares únicamente a la existencia de un conflicto termina siendo no solo nocivo para la sociedad porque se pierde de un instrumento esencial para el Estado, sino que a su vez resulta nocivo para las propias fuerzas militares. Porque entonces, y aquí evocando un poco lo que decía ayer el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se pierde esta idea de que las fuerzas militares son una institución encargada de defender, para entenderlas más bien como un brazo armado y violento y casi que represor del Estado, lo cual lógicamente es absolutamente inaceptable. Por esa razón, y es un poco mi propuesta en el día de hoy, creo que la aproximación que se debe hacer a las fuerzas militares desde una perspectiva de un Estado constitucional, democrático, de derecho, debe ser una perspectiva mucho más omnicomprensible. ¿Sí? Las fuerzas militares no se pueden reducir a una actividad de simple fuerza, ni tampoco se pueden reducir, y desde ya también lo pongo de presente, a una institución ligada a un estudio completamente circunscrito a temas puramente penales o disciplinarios. Lo pongo de presente porque antes de proponer la problemática específica que quiero tratar en el día de hoy, creo que es esencial dejar en claro que la aproximación hacia el estudio de las fuerzas militares no puede continuar, como lo diría yo, y lo comentábamos hace unos instantes con el señor almirante Pacheco, que aprovecho para decir, es un honor que nos acompañe, le agradezco mucho, hace un gran esfuerzo por estar con nosotros. Discutíamos y decíamos, es que las fuerzas militares no pueden seguir siendo estudiadas única y exclusivamente desde la perspectiva penal. No pueden seguir siendo estudiadas únicamente desde la perspectiva penal o del derecho internacional humanitario, derechos humanos, por una sencilla razón, y es que hasta donde yo sé, y me perdonan que lo diga de esa manera, pero hasta donde yo sé, los militares no son una caterva de ladrones y delincuentes a los cuales solo se estudia desde la perspectiva del derecho penal, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, es que yo estudio el derecho militar, en general, la réplica es, claro, usted es un penalista. Entonces, no, yo no soy penalista. Entonces, usted sabe de derecho internacional humanitario, algo, pero de derechos humanos, no, tampoco me dedico a eso. Entonces, ¿cómo puede usted decir que usted se dedica a estudiar a las fuerzas militares si usted no sabe de derecho penal? Pues la respuesta es sencilla. Las fuerzas militares son una institución mucho más compleja y que por ende debe ser estudiada de una manera más omnicomprensiva, de manera que no hagamos únicamente aproximaciones penales, porque creo que es profundamente nocivo. Por eso mi aproximación es constitucional, administrativista y
si bien tocaré tangencialmente no, directamente el tema de la justicia militar, esa apreciación o las propuestas que haré en ese sentido no serán desde una perspectiva propiamente penal, sino desde la perspectiva de un jus publicista y particularmente administrativista. En el Estado social y democrático de derecho existe un concepto que creo yo se ha dejado de lado para analizar a las fuerzas militares, y es que cuando uno en una facultad le pregunta a cualquiera cuál es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado social de derecho, la mayoría de las personas están casi que en la incapacidad de decir cuál es esa diferencia. Pero esa situación resulta esencial, o esa diferenciación resulta esencial, porque la diferencia entre uno y otro, y en el caso colombiano toma todo el sentido a partir de la Constitución del 91, es que, diríamos teóricamente, en el Estado de Derecho, esas instituciones democráticas consagradas dentro de la Constitución están única y exclusivamente allí establecidas para garantizar única y exclusivamente la fortaleza de esas instituciones. Es decir, como si la finalidad de la institución fuera el Estado en sí mismo. Por el contrario, cuando pasamos al Estado social de derecho, ese Estado comienza a ser o pretende ser un Estado garantista, pero ya no solo de las instituciones, sino principalmente de los derechos del ciudadano. La única finalidad de cualquier institución dentro del marco de un Estado social de derecho, constitucional de derecho, es el bienestar del ciudadano. En esa perspectiva, entonces, claro, la pregunta que uno comienza a hacerse es: ¿y cuál es el rol que deben jugar las fuerzas militares en ese Estado constitucional y democrático de derecho? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer las fuerzas militares? Y aquí lo dejo claro. Si no lo he sido, no es un error que esté haciendo referencia a fuerzas militares. No estoy haciendo referencia, y desde ya lo pongo de presente, aunque pasaré a explicarlo en unos instantes. Desde ya pongo de presente que, a propósito, estoy dejando al lado a la Policía Nacional. No es ni mucho menos una posición peyorativa, ni más faltaría. Es simplemente una posición académica, porque entre otras cosas, como lo plantearé también en unos instantes, creo que uno de los problemas más grandes en materia constitucional para las fuerzas militares y para la sociedad colombiana es la indefinición que, derivada del conflicto armado, se ha dado entre las funciones policiales y las funciones militares. Pero entonces la gran pregunta es: ¿cómo esas fuerzas militares garantizan los derechos de los ciudadanos? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pero sobre todo, ¿cuándo tienen que actuar? A nosotros, desafortunadamente, el conflicto nos ha llevado a considerar que nuestras fuerzas militares, en últimas, tienen que actuar en todo. Sí. Tienen que estar presentes no solo en temas de desastres y demás, que yo diría el tema de los desastres es sobre todo una cuestión de imposibilidad material y económica que existe en nuestros estados. Es decir, entre crear una gran fuerza que se ocupe del tema de desastres y más bien pedirle a las fuerzas militares que ya están instituidas que se ocupen de eso, pues es más fácil llamar a las fuerzas militares. Creo que allí no hay realmente una diferenciación de fondo, y creo que por eso también se cometen errores como el que puede cometer el ministro de Defensa colombiano cuando dice que en una situación de postconflicto los militares se dedicarán a ser guardabosques. Es decir, nuestros soldados profesionales se van a convertir en guardabosques. En esa pregunta de hacia dónde deben ir las fuerzas militares, qué rol juegan en un Estado contemporáneo, dónde deben actuar, la pregunta esencial que yo me hago siempre es: ¿en qué consiste realmente la función militar?
Hay gente que dice, claro, es que como usted es un académico, usted solo se la pasa pensando en conceptos lejanos allá y en su casa o en la universidad, pero siempre he llegado a la misma conclusión, y es que esos conceptos que aparecen lejanos, aparentemente, siempre llegan a la discusión cuando se va a definir problemas de tipo estructural en el país, y quienes creemos profundamente en las instituciones vemos que les es imposible a muchos definir. Doy un simple ejemplo. En alguna discusión que tuvimos académicamente en la Universidad Javeriana con unos funcionarios del Ministerio de Defensa, y ayer Ricardo Forero lo confirmó, les preguntamos, dijimos, oiga, el fuero militar, ustedes quieren reformar el fuero militar, está muy bien, y para reformar el fuero militar, porque usted me está proponiendo una nueva justicia, me está proponiendo una cantidad de cosas nuevas para los militares, imaginamos que ustedes tienen claro el concepto de fuerzas militares. ¿Cuál es el rol que usted considera que deben jugar las fuerzas militares dentro del Estado constitucional y democrático de derecho, para saber si su reforma de fuero tiene o no validez? Y la respuesta del funcionario del Ministerio de Defensa es, y quedó confirmado ayer, es ninguna. Eso ni nos lo preguntamos. No, pero ¿cómo usted puede pretender una reforma constitucional del fuero militar sin haberse preguntado cuál es la finalidad constitucional de las fuerzas militares y qué son las fuerzas militares en el Estado colombiano? Me dice, sí, no lo preguntamos porque, y ayer lo dijo Ricardo Forero, no nos lo preguntamos porque realmente nuestro problema es que vimos, y él lo puso en cifras, que el 63% de los soldados colombianos no quería ir a combate porque se sentía inseguro jurídicamente, y entonces preferían no ir por el miedo jurídico. Entonces me dice, la reforma al fuero se da como un mecanismo para que los soldados se sientan tranquilos y vayan a combate. Claro, pero entonces cuando viene la discusión grande con quienes no les gusta la justicia militar, pues se cae toda la estantería, porque yo, con la base de ese argumento, no puedo justificar la existencia misma de la justicia militar. Entonces, por eso es que me hago la pregunta: ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el rol? ¿Y qué pasa? Es una pregunta demasiado amplia. Por ser una pregunta demasiado amplia, hoy solo quiero proponer dos análisis, dos perspectivas específicas con relación a este tema. La primera es con respecto a la definición misma de cuál es la finalidad de las fuerzas militares, y aquí me disculparán todos nuestros invitados internacionales, pero estoy obligado a tomar un ejemplo de análisis, y lógicamente uno debe hablar solo de lo que sabe. Entonces, pues yo solo conozco bien el tema colombiano, entonces me voy a dedicar solo a hablar del tema colombiano, será mi objeto de estudio. Para saber las fuerzas militares colombianas, por lo menos desde la perspectiva constitucional, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es el rol de las fuerzas militares en Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué o cómo me voy a aproximar? Desde las dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva de la diferenciación entre el rol policial del rol militar. Es una apuesta de conceptualización teórica, y creo que el general Ramos mostró toda esa parte muy práctica, que es una propuesta de aproximación un poco conceptual y teórica, pero insisto que considero indispensable para poder dar los debates. Entonces me aproximaré para hacer una diferenciación entre lo que considero es el rol de la Policía Nacional y lo que considero es el rol de las fuerzas militares. Esto que ustedes pueden pensar algunos que es un carretazo hartísimo, que sí es un carretazo hartísimo, pero el punto esencial es el siguiente: en Colombia, como en Chile hace algunos años, se debatió muy seriamente, pero en Chile se materializó la creación
de un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana que reemplazara en gran medida las actividades que se desarrollaban en el sector defensa, y que es bien particular en el caso colombiano, porque quienes se oponen radicalmente a la existencia de ese ministerio y a salir del sector defensa ha sido de manera muy clara el cuerpo de generales de la Policía Nacional, es decir, quienes uno pensaría que estaban muy contentos porque iban a tener un nuevo ministerio, ellos mismos dicen no nos interesa. Pero el tema es de fondo. ¿Por qué? Porque es que si usted fragmenta el sector defensa para crear un sector de seguridad y convivencia ciudadana, en el caso, por ejemplo, colombiano, eso puede ser retroceder 50 años de historia, cuando la policía pertenecía al Ministerio del Interior y en últimas generó en gran medida esa distorsión un fortalecimiento del conflicto que tenemos hoy. Esa será la primera perspectiva. Y la segunda perspectiva será de la existencia misma de una justicia militar. Última, lo que quiero hacer es, a partir del análisis de la función militar, determinar cuáles son aquellos espacios en donde debe estar presente el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Colombiana, y cuáles son aquellos espacios que deben quedar cuáles son aquellos espacios que debe ocupar la Policía Nacional. ¿Todo con qué fin? Con un fin único, y es la garantía de los derechos del ciudadano, pero desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del ciudadano colombiano, que es, si lo quieren, receptor del servicio de los militares, pero a su vez, y muy importante, desde la perspectiva del ciudadano militar. Porque si no definimos claramente cuál es el rol de las fuerzas militares desde la perspectiva constitucional, será imposible, por lo menos en mi concepto, defender a su vez a los militares frente a cualquier tribunal, frente a cualquier tipo de cuestionamiento. Porque claro, si usted no sabe para qué es que está utilizando las armas realmente, pues entonces usted cómo va a defender el uso de las mismas después frente a los tribunales. Voy entonces a ocuparme del primer tema y parto de una de esas apreciaciones que muy seguramente fueron de esas que les dije que iba a ser una licencia que me iba a tomar, y es, yo tengo una posición muy tajante en términos conceptuales, y es que yo no creo que en Colombia se haya producido una policización, esa palabra no existe, una policización de las fuerzas militares o de la actividad de las fuerzas militares. Es decir, yo no creo que haya existido una intromisión de las fuerzas militares en actividades de policía, sino que creo que sucedió fue todo lo contrario. Hay una militarización de la Policía Nacional, y surge de una distorsión en la interpretación del concepto constitucional de cuál es la finalidad de las fuerzas militares, concentrada en un punto específico. El artículo 216 de la Constitución colombiana dice que las fuerzas militares se ocupan del mantenimiento del orden constitucional. El general Ramos utilizaba otro tipo de conceptos para más de seguridad nacional, para hablar de algo que nosotros en Colombia lo circunscribimos a la idea de el orden constitucional. Por la idea del orden constitucional decidieron, no sé quién, no sé cuándo, porque he buscado en cualquier cantidad de libros a ver quién fue el que lo hizo, pero no sé en qué momento alguien decidió que el orden constitucional o que el mantenimiento del orden constitucional era el proteger al Estado de aquellos que querían subvertir el Estado. Es decir, el mantenimiento del orden constitucional, no sé en qué momento decidieron reducirlo a que existieran, se los digo francamente, en Colombia, guerrillas. Es decir, y fíjense de pronto con más claridad los colombianos cómo hoy se devuelve como un boomerang esa idea, que es, como usted mantiene el orden constitucional, le dicen usted solo tiene dos funciones: cuidar fronteras
y mantener el orden constitucional. ¿Qué es cuidar las fronteras? Digamos allí todos, nadie tiene problema, que es defenderse con un enemigo externo, todos sabemos qué es. ¿Qué es proteger el orden constitucional? Y en Colombia nos dicen, es protegerse de las guerrillas. Porque las guerrillas quieren tomarse el poder. Entonces, cuando alguien se quiere tomar el poder, quiere decir que quiere acabar con el orden constitucional establecido. Luego, si desaparecen las guerrillas, pues desaparece la función constitucional, o por lo menos la necesidad de ejercerla. Y entonces, como desapareció eso, entonces, señores, ahora viene el espacio que tiene que ocupar la Policía Nacional. Porque como ya no hay nadie que quiera quedarse con el poder, aquí dirían, como ahora lo que hay son bandas criminales, y las bandas criminales no se quieren tomar el poder, entonces, señores militares, a los cuarteles, a las fronteras, que llegó la hora, y lo digo, insisto, lo digo con profundo respeto por la Policía Nacional, ¿no? Hago un pequeño paréntesis para que nadie, por favor, me vaya a malinterpretar. Lo digo con fuerza, estoy diciendo con fuerza una serie de conceptos, pero con el más profundo respeto por héroes. Nuestros policías son unos héroes. Cierro el paréntesis, pero retomo. Pero yo creo, entonces salen y nos dicen, es el momento de la Policía Nacional. O sea, llegó el momento de la Policía Nacional porque ya no hay que defender el orden constitucional, porque ya no hay nadie que se quiera tomar el poder. Yo digo, no, pero espérese un momentico porque yo no entendí. O sea, ahí yo llego y paro, no entendí. No entendí cuándo fue que el orden constitucional se convirtió en el gobierno de turno, cuándo me redujeron el orden constitucional a quien estaba en el poder, y sobre todo, cuándo me redujeron el orden constitucional en temas sobre todo de orden a subvertir a quienes están ocupando ese poder. El orden constitucional, de la manera en que yo lo concibo y yo lo conceptualizo, es mucho más amplio. El orden constitucional es todo ese conjunto de elementos que permiten que se pueda ejercer el poder del Estado en términos democráticos y que se pueda hacer efectiva la garantía de los ciudadanos de manera estable. Es decir, para mí, orden constitucional es sinónimo de estabilidad constitucional y de plena garantía de goce de los derechos de los ciudadanos. Luego, yo no creo que porque se acabaron las guerrillas, entonces se tiene que acabar, como quieren muchos vender, el ejército y las fuerzas militares. No tanto acabarlas, sino vuelvo a decir lo mismo, que se devuelva para el cuartel. Usted ya no tiene nada que hacer acá, no lo queremos volver a ver, porque este es un país en paz, y en un país en paz ya no se necesitan las fuerzas militares, solo se necesita a la policía. Creo que es un error craso, pero que viene, insisto, de una equivocada concepción de lo que es la función militar desde la perspectiva constitucional. Convencido, insisto, de que el orden constitucional es un conjunto de actividades más amplio que la simple defensa del ciudadano. Porque eso además es importante. Piénsenlo desde la perspectiva que ayer planteó el decano Samper, cuando dice, mire, es que los militares no pueden ser igualados, no pueden ser tratados de manera simétrica con los guerrilleros, porque es que no es lo mismo utilizar las armas para defender a quienes no las quieren utilizar, a quienes creen, o mejor, a quienes no creen en la violencia, que utilizarlas para alcanzar el poder. Cuando yo estoy defendiendo a un ciudadano con las armas, desde la perspectiva que yo lo veo, yo no estoy protegiendo ese orden constitucional cerrado e inmerso en la idea única y exclusivamente de evitar que se subvierta el orden constitucional. No,
yo estoy defendiendo un ciudadano. ¿Por qué? Para que él de manera estable pueda gozar de sus derechos. ¿Por qué? Porque eso hace parte del orden constitucional, y esa función, que es lo más interesante en el caso colombiano, existe desde la misma constitución, desde las viejas constituciones independentistas, desde las primeras republicanas. Es decir, desde la constitución del 12, 13, todas esas constituciones, ya las fuerzas militares tienen como función la protección del orden constitucional. Y jamás en nuestro ordenamiento constitucional esa función le ha sido otorgada a la Policía Nacional. Claro, pero allí entonces viene el gran cuestionamiento. Entonces, ¿usted qué va a poner a hacer a la policía? No, porque casi que el orden constitucional entonces lo abarcaría absolutamente todo. Entonces allí sí es donde podemos hablar de seguridad y convivencia ciudadana. Pasamos de una lógica de mantenimiento garantista de una estabilidad estatal. Entonces, la banda criminal será enfrentada directamente por las fuerzas militares en tanto y en cuanto ella altere la estabilidad del Estado. Es decir, un grupo de ladrones en Bogotá no desestabiliza el Estado, ¿cierto? No desestabiliza nuestra actividad, pero una banda criminal en el Cauca, así no tenga jerarquía como la guerrilla, así no le interese tomarse el poder, así no le interese subvertir el orden constitucional, esa banda criminal está alterando el orden constitucional, porque esa banda criminal está impidiendo que en una región de este país los ciudadanos puedan gozar de manera plena de sus derechos. Luego, esa banda criminal, a diferencia de los ladrones de Bogotá, debe ser combatida directamente por nuestras fuerzas militares. E insisto, es una idea desde el punto de vista conceptual constitucional. Primer punto. Segundo punto. Hablaba de la justicia militar. Y entonces aquí sí viene para mí la gran preocupación. ¿Por qué la gran preocupación? Por lo siguiente. Una vez más, ¿por qué es casi que un caballo de batalla de todos aquellos que están en contra de la justicia militar la siguiente idea? Todos aquellos que están en contra de la justicia militar dicen, es que la justicia militar es corporativista, es una justicia de corporación, es decir, entre ellos se juzgan, se acusan, y claro, en la mayoría de los casos dicen y se perdonan, ¿no? O sea, porque es todo entre ellos. Entonces, claro, eso es un corporativismo. Y entonces uno dice, no, pero es que las fuerzas militares desempeñan una función especial, una función diferente, que los jueces deberían conocer mejor. Y los únicos que pueden conocer cómo es eso son los propios militares. Entonces allí los enemigos de la justicia militar inmediatamente dicen, bueno, pero entonces sobre su idea nos va a tocar volver a la Edad Media para las justicias de corporación, y en el siglo XIX también las justicias corporativas. Entonces creemos un tribunal superior, una justicia especializada para los médicos, una justicia especializada para los ingenieros, una justicia especializada pues para cada uno, porque si solo aquel que hace algo puede entender cómo es, entonces pues nos tocó hacerle una justicia a cada uno. Claro, digamos, eso es una soberana estupidez, digamos, plantearlo de esa manera, sin duda, pero eso también quiere decir que nosotros tenemos que hacer un profundo esfuerzo por intentar justificar a las justicias militares, no desde la perspectiva del corporativismo, sino desde la perspectiva, en concepto constitucional y de principio. ¿Sí? No podemos, y lo digo francamente, y esta es otra de las licencias que me tomo como académico, no podemos francamente seguir diciendo que es que
los militares deben ser juzgados por tribunales militares porque los únicos que saben cómo es la actividad militar son los militares. Porque, insisto, por esa vía se van a acabar todas las justicias militares. O sea, por lo menos lo digo como profesor de Derecho, porque es insostenible. Es insostenible en mi idea, desde la perspectiva conceptual, una justicia de esa manera. Ahora, si ya usted lo que me dice es, mire, a mí me tiene que juzgar alguien que conozca, entienda y sepa analizar la especialidad y la especificidad de la función militar. Eso es una cosa diferente. Allí hay otra cosa. No es que un militar me tiene que juzgar porque él es el único que sabe, sino que me tiene que juzgar alguien que conozca, entienda y se haya apropiado de la especialidad y la especificidad de la función militar. Eso, pues ya yo creo que por lo menos los jueces militares sienten que viene el viajado, porque viajado en términos, es una palabra muy coloquial y qué pena con los traductores, los jueces militares ya pueden saber que viene el golpe, es decir, viene una afirmación tajante. La justicia militar tiene que ser una justicia especializada y su defensa debe, en mi concepto, ser sobre la base de una justicia especializada, determinada ¿por qué? Por la existencia de una función, y aquí sí hago otra afirmación tajante, la existencia de una función fundamentada en principios propios y diferentes de cualquier otra actividad. Esta afirmación, como juristas, muchos de ustedes deben advertir la fuerza. ¿En qué sentido? Cuando digo, mire, es que es una justicia especializada, es una jurisdicción especializada, porque se fundamenta en principios especializados diferentes a cualquier otra actividad. No estoy diciendo que la actividad es diferente, estoy diciendo es que los principios en que se fundamenta la actividad son diferentes. Se los planteo de la siguiente manera. Hay un caballo de batalla, es que nosotros los militares trabajamos 24 horas y nosotros no tenemos horarios y nosotros no tenemos... Y yo de una manera un poco burda, pero solo para generar la discusión, digo, pues los mineros acá en Colombia también trabajan 24 horas todos los días y demás, ¿sí? Es decir, sobre la base del esfuerzo, sobre la base de la actividad, pues de pronto podemos llegar a situaciones iguales, mucha gente esforzándose por cosas iguales. Pero claro, el principio que orienta las razones por las cuales el minero pasa 24 horas trabajando es diferente al principio que orienta la razón por la cual el militar pasa 24 horas trabajando. Por eso son diferentes, no por la actividad, sino por el principio que orienta la actividad. Pero claro, como es el principio el que orienta esa actividad, y allí hay un punto que a mí me parece capital, es el siguiente: como es el principio el que orienta la actividad, entonces la justicia debe ser especializada y debe ser una jurisdicción. Me explico en mi punto. ¿Por qué existe jurisdicción laboral o justicia especializada en lo laboral? Eso no es porque la actividad de trabajo sea una actividad diferente de la del prestador de servicios. En esencia es lo mismo. Se justifica es porque la actividad del trabajador se regula por principios diferentes de los del prestador de servicios. Y lo entendemos así, entendemos que hay unas relaciones propias y únicas del mercado de trabajo.
pues yo estoy convencido que hay unas relaciones y unos principios propios y únicos de las fuerzas militares, y es eso lo que justifica la existencia de una justicia militar. Pero por ese lado también, y ahí es donde viene el golpe, pero por ese lado también debemos aceptar que si lo que hace la diferencia son los principios, entonces, con muchísimo respeto, yo creo que para ser juez militar no es una condición el estar uniformado o haber estado uniformado. Voy con delicadeza porque sé que el tema es complejo, pero arranco por acá, en lo siguiente. Yo no creo que, y de hecho creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, tarde o temprano tendremos que ceder. Vamos a tener que ceder para poder mantenerlo. Vamos a tener que aceptar que nuestros jueces militares en el entendido de jueces pertenecientes a la justicia militar, esos jueces pueden también ser civiles, plenamente civiles. Hoy, para los extranjeros, nuestros jueces y magistrados tienen que ser oficiales en retiro o oficiales en actividad. Es complejo, o sea, el tema es complejo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que necesita la justicia militar, inclusive para legitimarse desde la perspectiva de los principios, y ahí hay un guiño de pronto para unos ciertos elementos que tienen muy interesantes en la justicia militar brasilera, y es que definitivamente la justicia militar colombiana tendrá que abrirse a los civiles para permitir que, y entonces aquí es donde viene el matiz, con los militares, con los jueces, esos sí, uniformados, administren justicia. Es decir, mi punto es el siguiente: yo no creo que para poder juzgar a un militar se tenga que ser militar. Creo que para juzgar a un militar se requiere conocer la manera en cómo funcionan los principios especializados de la actividad militar. Pero al mismo tiempo creo que un civil, y de alguna manera lo decía ya Ricardo Forero, por sí solo, hay elementos que se le escapan, y por esa razón necesita tener a su lado a alguien que los haya vivido. Por eso es que creo en las justicias militares mixtas, ¿no?, donde tenemos el componente militar y el componente civil, pero se requiere un componente civil. Y en el caso colombiano se requiere otra cosa en términos de principios. Es que vaya y explíquele a cualquiera, a un alumno, explíquele a un alumno cuando usted está dictando estructura del Estado y le dice función judicial, función administrativa, función legislativa. Y entonces usted tiene que decirle, no, es que la función judicial no siempre está en la rama judicial. Pues listo, entonces los alumnos levantan la mano y dicen, claro, el caso de los árbitros no está en la rama judicial directamente, el caso de la superintendencia de sociedades. Pero cuando uno les dice, sí, pero en el caso colombiano, en la rama judicial tampoco está la justicia militar, y allí hay un problema tremendo. Vamos a tener que pelear contra eso. Y no es, y aquí también hay una apreciación, yo no creo que por el hecho de que saquemos la justicia militar y la pongamos en la rama judicial, entonces no vamos a poder tener jueces uniformados. No, creo que es más, le haríamos un gran favor al juez uniformado de llevarlo hacia la rama judicial, que inclusive, como en el caso brasilero según entiendo, que a los oficiales que desempeñan el cargo de jueces les paga su salario la rama judicial, no el ejecutivo, no el arma a la que pertenece. ¿Por qué? Porque así muy seguramente se generará más independencia y más autonomía. Pero lo tendremos que hacer, porque es insostenible. O sea, es insostenible seguir diciendo que tenemos una justicia militar completamente insostenible desde el punto de vista conceptual, completamente autónoma, cuando el que le paga es el Ministerio de Defensa, cuando no está dentro de la línea de mando, pero allí está, digamos así. Entonces, ahí hay una serie de situaciones complejas
pero estoy convencido, insisto, que vienen desde una posición y de una propuesta de tipo conceptual, principiológica, no de actividad. Las justicias militares no se pueden fundamentar en la actividad militar, sino en los principios que gobiernan la actividad militar, que esos sí son diferentes y son los que justifican la existencia de una jurisdicción especializada en lo militar. De manera que la propuesta en ese sentido, por lo menos para el debate académico, es la siguiente: en Colombia se debe sacar la justicia militar del Ejecutivo, debe salir del Ministerio de Defensa, debe pasar a la rama judicial. 1. 2. Esa justicia militar debe convertirse en una justicia mixta, no puede seguir siendo una justicia únicamente uniformada. Y lo digo además como único mecanismo para defender a la propia justicia militar. Si no, ya vienen por ella y no la vamos a poder defender. 3. Debe existir una jurisdicción militar. Creo que Colombia está en mora de tener una sala especializada en lo militar en el Consejo de Estado, dentro de nuestra jurisdicción administrativa. Y si no la quieren poner ahí, la quieren poner en la Corte Suprema de Justicia, que la pongan en la Corte Suprema de Justicia. Pero tiene que haber una jurisdicción especializada en lo militar. No puede este país seguir considerando la justicia militar una justicia de segunda categoría y que además no tiene cabida dentro de las Cortes Suprema de Justicia. Debe darle cabida. ¿Como mecanismo de qué? Pues como mecanismo de garantía para que el ciudadano militar pueda gozar de manera plena de todos sus derechos, para que realmente le podamos dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica no necesariamente se la da un juez uniformado. La seguridad jurídica se la da el juez uniformado o el juez civil, pero que esté preparado, que conozca del tema, que sepa de él. Para concluir, entonces, quisiera simplemente concretar los puntos. Creo que las fuerzas militares tienen un objeto y una finalidad constitucional clara, que es la protección del orden constitucional. Que ese orden constitucional la protección del orden constitucional es una función amplia que está ligada a la estabilidad en el goce de los derechos de los ciudadanos. Y creo que por esa razón, entonces, a las fuerzas militares se les deben respetar los espacios que le corresponden y a la policía se le deben respetar los espacios que le corresponden. No militarizando a la policía, sino permitiendo que la policía pueda cumplir esa función que de manera tan valerosa ha venido cumpliendo, pero circunscrito a ella. No creo en ese Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Creo profundamente en que la policía, por sí misma, por su función, debe mantenerse en el Ministerio de Defensa, además porque históricamente creo que este país se arrepentirá si lo llega a sacar de ahí, porque ya no es, o sea, históricamente no. Y por la otra vía, la otra propuesta es, en razón de esa especificidad, de esas obligaciones de protección del orden constitucional, que se deben hacer sobre la base de principios únicos y exclusivos, propios de la función militar, no de la actividad militar, de la función militar, debe existir una justicia militar fuerte, consolidada en la rama judicial, con una sala especializada dentro de las altas cortes en lo militar, pero debe obligatoriamente ser mixta. No puede ser una justicia corporativista, debe tener el lugar allí. ¿Para qué? Para que le demos un cierto equilibrio a la visión. Les agradezco mucho su atención. I'm gonna leave it.
First of all, I want to thank Professor Rincon for his excellent expose we had. As the time is passing by rather quickly, we are now giving the floor for the question and answers. I had a lot of preguntas here, and I have the same linguistic problem that my colleague yesterday had. So the first question is an easy one because it's in English, and for the next questions I will ask for some assistance if that's possible. Professor, first question that I have here is that it's a rather direct question. What do you think about the impartiality and the independence of the Colombian military judiciary system? Primero que todo, muchísimas gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de tomarme más licencias. Entonces ya voy a pasar a ser un poquito agresivo, pero por otro lado. Y es, ¿qué pienso de la imparcialidad y la independencia de la justicia ordinaria? Pues lo que pienso es que ella, en la mayoría de los casos, desafortunadamente brilla por su ausencia. Y allí, y lo planteo de esa manera porque, para aclarar un punto, yo no creo, y de pronto allí es importante la precisión, cuando yo invito y digo que deben existir civiles dentro de la justicia militar, no es porque considere que los civiles por antonomasia somos seres de luz que brillamos por nuestra imparcialidad y anticorrupción por antonomasia. No. De hecho, creo que uno de los graves problemas que tiene este país es que estamos intentando convencer a la gente de que si las cosas se van para la justicia ordinaria, entonces allí sí habrá castigo, allí sí habrá justicia. Como si la justicia colombiana ordinaria no fuera el reflejo de la sociedad colombiana. Aquí llamo la atención sobre lo siguiente. Normalmente cuando un estudiante le pregunta a uno sobre la institucionalidad, lo que yo usualmente le respondo es, mire, como el estudiante todo lo que diga la Corte Constitucional es palabra de Dios, entonces es que la Corte Constitucional lo dijo. Digo, la Corte Constitucional lo dijo, luego allí no hay nada más que decir. Digo yo, no, pues mire, yo sí le quiero explicar una cosa. La Corte Constitucional, como cualquier institución política no en sentido de hacer política, sino institución política, es el reflejo de la sociedad. Luego, si en esta sociedad colombiana hay gente honesta, allá también hay gente honesta. Si en esta sociedad colombiana hay gente corrupta, allá también hay gente corrupta. Si en esta sociedad colombiana hay gente imparcial, allá también, y si hay gente parcializada, allá también. Luego, no es cierto que porque va para la justicia ordinaria, entonces ya allí todo será transparente. Y si alguno de ustedes tiene la oportunidad, como yo, de ganarse la vida en la carrera séptima con un código debajo del brazo litigando, pues sabrá que en la justicia ordinaria es mentira que brilla por su imparcialidad. Por eso mi propuesta en tema civil está desencaminada a otra cosa. Mi propuesta de la participación de los civiles está desencaminada a generar un equilibrio en el análisis de la función militar y en el análisis de los militares. En ocasiones, inclusive para los mismos militares, la presencia de civiles puede terminar siendo un componente inclusive que atenúa la rigidez del juzgamiento. A los civiles se les olvida que los militares, por ser militares, juzgan con un rasero absolutamente pesado, o sea, cae la mano fuertísimo, porque por sus propios principios de disciplina y obediencia, el más mínimo error se castiga con una fuerza capital, y de pronto la presencia de un civil lo que hace es atenuar un poco la posición, o sea,
presentar una posición diferente. Entonces, cuando yo planteo que deben haber civiles allí, es para que haya equilibrio en el análisis, no porque crea que nosotros los civiles somos fuentes de imparcialidad. Thank you very much, Professor. I have here 12 questions in Spanish now. Some of them I think also in Portuguese, but it's very difficult for me to make the difference. So I will now give, in a very discriminatory way, the questions to the professor. I will give him 2 or 3 so that he can choose his answers. Hay una pregunta conceptual interesante, dice, en su concepto de orden constitucional, ¿cuál sería la diferencia con el concepto de orden público? Es una relación de género-especie. Considero que el tema del orden público, como se plantea, es el orden público, es un género, el orden público es un género, el orden constitucional es una especie. ¿Por qué lo planteo así? Porque dentro de la idea de orden público cabe todo, es decir, equilibrio, pues cuando salen en una universidad a hacer una manifestación están alterando el orden público, entonces el orden público sería esa idea de seguridad general dentro de la cual tenemos un componente de orden constitucional para fuerzas militares y un componente de seguridad y convivencia ciudadana para la Policía Nacional. Dice... Sí, yo creo que con esta falla esta sería bueno entrar al café. Bueno, gracias. Muy amables. Muy